Hemos acabado la primera parte del proyecto. Lo que era de construcción está hecho y ahora empieza la parte de demolición. Dejamos el campo petrolífero de Zulf y nos desplazamos al de Jubail. Allí nos esperará un barge donde soltaremos todo el equipo que ya está en desuso y cogeremos todo el equipo que vamos a necesitar. Así pues, vamos en navegación y 24 horas nos separan del destino. Una vez llegados al barge, los riggers se emplean a fondo para vaciar todo el material que ahora está en desuso. Nuevas herramientas llegarán y pronto comenzaremos la nueva fase del proyecto. Bueno, hemos recibido todas las herramientas, están en cubierta preparando su instalación y pronto estaremos en el agua cortando la tubería. Fijarse en ese hydraulic cutter, la dimensión que tiene con respecto a nosotros, el peso que tiene y la fuerza hidráulica que desarrolla aseguran un buen funcionamiento. This what we got in the front is a tool to recover the cutted pieces of the pipeline. That one is a hydraulic cutter used for pressure. It doesn't get a blade, just that made so pressure that broken the pipeline. Look the size, 40 tons. Huge. Aquí tenemos otra de las piezas claves del proyecto en los próximos días, un diamond cutter que colocaremos en diversas localizaciones para ir cortando la tubería. That's quite nice. Yeah, tiger, and it's hydraulic, so this is a dragging machine. Put the hose there. Yeah, the hose comes from here. It's gonna be the tool for the next days. Airlift. Una bonita draga. Con doble alimentación. ¿Qué más se puede pedir? Ok, hoy hemos empezado con los buceos de aire en nuestro turno de noche. Vamos a empezar a dragar y a dejar las zonas libres para poder meter las máquinas de corte e ir cortando la tubería. Estamos preparando el buceo, vamos allá. Oh, okay, Roger, so you've cleared right underneath the J tube, Roger, right under the elbow, and you've got plenty of clearance either side, yes? La primera saturación ha terminado. Pronto haremos bastante trabajo de aire y seguidamente comenzaremos una nueva saturación. You need some help? What about these guys? Don't want to leave or what? Come on, get out. They don't gonna pay you more. Exactly. How are you, Alan? Hello, mister. How are you? Welcome to the surface, where the voice is different. Hello, chaps. How are you? Hello, brother. Nice to see you. Good. Yeah, alright.
O sea que se acabó la primera saturación y en la siguiente ya voy yo de cajón. ¿Sí o sí? Menos mal. Ok, siguiente buceo. Ya tengo colocadas mis herramientas, la Spyderco, la línea de rescate y el cuchillo de emergencia, que no es un Green River pero se parece. Nada, vamos a iniciar el buceo en cuanto el primer buceador salga de la cámara hiperbárica que está haciendo descompresión en superficie. Bueno, como decía, soy el siguiente en la lista, así que vamos al agua. Bueno, y una vez en el agua, llego al fondo y ¿qué me encuentro? Pues me encuentro esta amigable criatura que, aparte de ser amigable, es súper venenosa. Esta serpiente, conocida como serpiente picuda de mar, es la más venenosa del planeta y está implicada en el 50% de las picaduras causadas por serpiente de mar. Se encuentra en el mar Arábigo y el Golfo Pérsico, al sur de las islas Seychelles y Madagascar. Son activas tanto de día como de noche y son capaces de sumergirse hasta 100 metros y permanecer bajo el agua durante un máximo de 5 horas. Los estudios dicen que son venenosas y notablemente agresivas. Alrededor de 1,5 miligramos de su veneno se estima que es letal para el ser humano. Por mi parte, yo siempre que las he encontrado, las he identificado como criaturas inofensivas y bastante curiosas. Bien, volviendo al trabajo en cuestión, hoy mi labor va a ser tomar unas mediciones, colocar el hydraulic cutter y, una vez hecho el corte, asegurarme dónde está la zona de colocación de nuevas eslingas para izar los tramos cortados y subirlos a superficie. En fin, aquí se me ve en el desarrollo del trabajo, en el último corte, haciendo las medidas para marcar la tubería y saber perfectamente dónde se han de colocar las eslingas. Una vez hecho esto, la pinza baja desde el barco y mi labor es colocarlo exactamente en la zona de corte. No es fácil dado que la pinza tiene un giro producido por el cable y pesa 40 toneladas. La pinza está en posición, el supervisor le da instrucciones a los operarios y estos comienzan a cerrarla. La torsión y el aplastamiento que produce sobre la tubería llegará al corte de la misma. Se puede escuchar cómo cruje el hormigón al ser seccionado. Para garantizar la seguridad de los buzos, una vez colocada la pinza y empezado el apriete, nos retiramos y nos mandan bajo el clam weight. El aerobee vigilará en todo momento el proceso de corte de dicha sección. Tras producirse el corte de la tubería, volvemos al lugar y izamos la pinza. Una vez que la pinza se aparta y deja un margen de seguridad para la maniobra, utilizamos una scraper o rasqueta para comprobar que efectivamente el corte de la tubería es total. Seguidamente nos moveremos a la zona donde hemos de colocar la nueva eslinga. La recogeremos y la colocaremos. Se puede dar el caso de que la tubería esté asentada en el fondo, con lo cual será bastante difícil pasarla por debajo. En este caso utilizo la rasqueta como un elemento de ayuda. En el agua siempre hay que desarrollar imaginación para conseguir tus objetivos. Bueno, pues ya he terminado mi deco en Surface con salto a cámara y nada, ahora están preparando eslingas en los trozos de tubería que he seccionado con el
hydraulic cutter y vamos a recuperar la superficie. A ver si... Serious stuff, huh? I really looking for the 36. Gonna be amazing. You are good cut, yes. Fucking good one. Bueno, y con el deber cumplido, acabamos esta jornada con un merecido descanso. El trabajo hoy ha salido bien y mañana, Dios dirá.